Buenas tardes, mi nombre es Abaca Florencia Yanina, cursante del espacio curricular Química Física en el profesorado en Química en el Simón Bolívar. En esta oportunidad vamos a realizar a modo de coloquio integrador el ejercicio de práctica ejemplo 6.8 en el apartado de calorímetros a presión constante. La consigna del ejercicio dice que una muestra de 4,0 por 10 a la 2 mililitros de ácido nítrico, 0,6 molar, se mezcla con 4,0 por 10 a la 2 mililitros de hidróxido de bario, 0,3 molar, en un calorímetro a presión constante que tiene una capacidad calorífica insignificante. La temperatura inicial de ambas soluciones es la misma, de 18,46 grados centígrados. Nos pide que calculemos la temperatura final de la disolución y que para ello utilicemos el resultado del ejemplo 6.8. Bueno, antes de empezar a resolver este problema, vamos a ver qué es un calorímetro. Un calorímetro es un dispositivo para medir la cantidad de calor liberado o absorbido en cualquier proceso físico, químico o biológico. En nuestro caso haremos una reacción de neutralización, es decir, un proceso químico. El tipo de calorímetro de más uso o más extendido consiste en un envase cerrado, por lo general de telgopor. Está perfectamente aislado, o es lo que se intenta, con agua y un dispositivo para agitar, el cual suele ser un buzo o un stirrer, y un termómetro. Se coloca en una fuente de calor dentro del calorímetro, se agita hasta lograr un equilibrio y el aumento de temperatura se comprueba con el termómetro. Bueno, teniendo esto presente, vemos primeramente la reacción involucrada, que como dije anteriormente, es una reacción de neutralización. Las reacciones de neutralización tienen un calor asociado, que es el calor molar de neutralización. Este calor es producido por la reacción de neutralización de un mol de ácido, en este caso el ácido nítrico, en solución acuosa por un mol de base también en solución, en este caso el hidróxido de bario, dándonos como resultado una sal más agua. Antes que nada vamos a realizar primeramente las suposiciones para realizar este problemita. Vamos a suponer que no hay pérdida de calor a los alrededores, es decir, que nuestro calorímetro es un calorímetro perfecto. Por lo tanto, el Q o la cantidad de calor del sistema va a ser igual a Q, o cantidad de calor de la disolución, más el Q de reacción, que va a ser igual a 0. Es decir, que no hay pérdida de calor en los alrededores con esta segunda suposición. Por lo tanto, vamos a determinar también que el Q de reacción va a ser igual al Q de disolución. Es decir, estos dos valores para que el Q del sistema no dé 0 van a ser en igual magnitud, pero en misma magnitud, pero en distinto valor. Donde el Q de disolución es el calor absorbido combinado. Y por último, vamos a suponer que la densidad de la solución es de 1 gramo por mililitro. Por lo tanto, si tenemos una masa, esto es un ejemplo, de 100 mililitros de disolución, van a representar 100 gramos. Bueno, los datos que podemos obtener de nuestro problema es la masa, los moles de ácido nítrico, el valor molar que tenemos, el cual vamos a pasar a mol. Para eso vamos a usar este factor de conversión. Como vemos acá, tenemos 4,0 por 10 a la 2 mililitros de ácido nítrico, 0,6 molar. Usamos este factor de conversión para pasarlo a mol, suponiendo que el mol, la cantidad molar está en 1000 mililitros. Esto sería la cantidad de moles que tenemos en estos 400 mililitros. Hacemos lo mismo para el hidróxido de bario. Tenemos la misma cantidad de mililitros, pero con un valor molar distinto de 0,3. Usamos el mismo factor de conversión de 100 mililitros por valor molar para obtener nuestro valor en moles. Es decir, tenemos 0,12 moles de hidróxido de bario en los 400 mililitros. Bueno, como primer paso, vamos a utilizar esta fórmula que es la
fórmula de la cantidad de calor transferido. Es una fórmula es una fórmula de termoquímica. En esta fórmula necesitamos el valor de la masa, el valor de S, que es el valor de la constante de calor específico, y el delta de temperatura. El valor de masa lo podemos sacar con la cantidad de mililitros, porque como tenemos de una de las primeras suposiciones de que el valor de la solución, el valor de densidad de la solución es 1 gramo por mililitro. Por lo tanto, 400 mililitros de ácido nítrico son 400 gramos y 400 mililitros de hidróxido de bario son 400 gramos. Entonces el valor total son 800 gramos. El valor de S es valor de una constante, la constante de calor específico, de 4,184 Joule sobre gramos por Celsius. Y el valor del delta de temperatura, que acá está desglosado, que representa la temperatura final menos la temperatura inicial del sistema. Bueno, multiplicamos estos dos valores y despejamos el calor específico. Recordemos que nosotros nos piden la temperatura final de la disolución y ya nos dan de dato la temperatura inicial. Por lo tanto, necesitaríamos despejar el delta de temperatura primeramente para poder despejar luego nuestro valor que necesitamos para resolver este problema. Hasta acá vemos que necesitamos un dato, que es la cantidad de calor o Q del agua, que es lo que vamos a resolver en el siguiente problemita. Vamos a tratar de obtener este dato. Este dato de Q de calor del agua, que es el que necesitamos, en una de las suposiciones que hicimos, que el Q del agua es igual a menos Q de la reacción. El mismo valor, pero con signo contrario. Y sabemos que el Q de reacción es igual a Q de neutralización por moles de ácido. Como nos dijeron de que podemos usar los valores del ejercicio 6.8, donde en ese ejercicio obtuvimos nuestro Q de neutralización, lo volvemos a poner acá. Es de donde viene este número, el menos 56,2 kJ por mol. En este caso nos dio un valor en kJ. Que bueno, después vamos a tener que hacer pasarlo a joule. Bueno, los moles lo obtuvimos de ácido, lo sacamos del problemita, lo multiplicamos y nos da un valor de Q de reacción de menos 13,49 kJ. Retomamos de nuevo esta igualdad, donde Q del agua es igual a Q de reacción. Al tener un valor negativo, la Q de reacción, menos por menos nos da un valor positivo. Obtenemos que el Q del agua es igual a 13,49 kJ. Con este valor volvemos de nuevo al paso 1, reemplazamos el valor del Q del agua por el que obtuvimos. Acá lo que tenemos es un factor de conversión para poder convertir estos joule a kilojoule y así poder cancelar estos dos términos. Y nos quedaría un valor del delta de temperatura de 4,03 grados centígrados. La unidad es correcta ya que estamos hablando de temperaturas en grados Celsius. Teniendo este valor, que es el que necesitábamos, podemos usarlo acá. Recordemos que delta de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Acá ya está acomodada la ecuación. Reemplazamos este valor por el delta de temperatura. La temperatura inicial la teníamos, nos daba el problema. Hacemos la suma y nos da una temperatura final de 22,49, el cual es un valor correcto porque la neutralización tiene un calor asociado, el cual va a aumentar. Por lo tanto, es correcto que nuestra temperatura final sea mayor que nuestra temperatura inicial.